En esta mañana deseamos desearles a cada uno un feliz sábado. En algún momento alguien verá este video, tal vez no por la mañana, pero igual deseamos que Dios le bendiga y Dios le prospere en todas las cosas conforme a su santa y divina voluntad. Hemos llegado ya a la lección número 5, que se llama la Pascua. Y como es costumbre, hermanos, entendiendo que ustedes ya estudiaron en la semana la escuela sabática, más ahora que, gracias a Dios, todos dijimos 7, todos estudiamos los 7 días, pues vamos a profundizarnos un poquito sin salirnos del tema. Hay algunas cosas que Dios hace en la vida de las personas. Hay algunas cosas que nuestro Dios hace en la vida de las familias. Hay algunas cosas que Dios hace de manera personal a ti, a mí. Y una de esas cosas, pues a veces Dios ruega. ¿Tenemos algún texto en mente donde dice que Dios ruega? Esperamos, hermanos, no detenernos mucho en esto. La idea era seguir, pero bueno, parece que no tenemos algún texto en mente. Vamos a ver 2 Corintios 5, versículo 20. Alguien más que busque Hechos, capítulo 17, versículo 30. Alguien más que busque Apocalipsis 3, versículo 19. Alguien más que busque Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 en adelante. Y el último texto, hermanos, lo dejamos porque, bueno, creo que eso sí es una historia muy conocida. En 2 5, versículo 20, es ahí donde dice que Dios ruega. ¿Cómo dice por ahí? ¿Alguien que lo tenga? Adelante. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Creo que todos entendemos esta palabra de rogar. ¿Cuándo es cuando un joven, para entenderlo estoy ilustrando, cuándo es cuando un joven ruega a una señorita que se case con él? ¿Cuándo? La ama. ¿Cuando la quiere poco o mucho? Mucho. Por eso entendemos, hermanos, que cuando Dios ruega es porque Dios nos ama. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, alguien que lo tenga y le dé lectura. Esperen que Marco llegue, hermanos, para que todos podamos escuchar. ¿Nadie lo tiene? Tú, Marco, adelante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra de las cosas que Dios hace, hermanos, es que Dios demanda, Dios pide. ¿Qué cosa? Que se arrepienta. Así es que Dios ruega, ya lo vimos, y aquí dice que Dios manda. Dios manda o Dios demanda, ¿sí? O Dios pide. ¿Ya estamos de acuerdo? Ahora, Apocalipsis 3, versículo 19, ¿qué dice? 3:19. A ver, Marco, a quien tú veas conveniente o a quien tú quieras, puedes darle para que lea. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra de las cosas que Dios hace en las personas, en las familias, en las iglesias, en los pueblos, ¿qué es? Reprende y castiga. Hermanos, quiero sacar estos textos para que ustedes vean algunas de las cosas que Dios hace.
Apocalipsis 14, del 9 al 13. ¿Qué dice por ahí? La palabra de Dios, Apocalipsis 14, 9 al 13 dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta ahí, hermano. Bien, vamos a repasar un poco. Dios ruega, Dios pide, Dios manda, Dios, ¿qué más? Reprende, Dios castiga, Dios advierte. ¿Sí? Y un texto más que ustedes conocen. Se le dice a un hombre así, a un rey: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué más hace Dios? Sentencia. Dios ruega, Dios pide, Dios corrige, Dios reprende, Dios advierte y Dios sentencia. Hay esperanza cuando Dios está pidiendo, cuando Dios está rogando. Y es más cuando Dios está advirtiendo. Pero una vez que llega la sentencia, hermanos, ¿cuántos pasos tiene que pasar, disculpen la repetición, para que llegue la sentencia? ¿O nomás Dios agarra y sentencia? Miren, hermanos, qué etapas. Ruega, pide, demanda, corrige. ¿Por qué corrige? ¿Por qué reprende? Porque ama. ¿Por qué ruega? Porque ama. ¿Por qué pide? Porque ama. ¿Por qué advierte? Porque ama. Pero finalmente, hermanos, con tristeza tiene que sentenciar. Hermanos, ¿estamos entendiendo las cosas que Dios hace? Solamente el Dios de amor va a hacer estas cosas. Solamente el Dios de amor hace estas cosas. Y esas cosas que hace Dios, las hace pensando en su bien de Él, de nosotros. Ruega, pide, corrige, reprende, castiga, advierte. Y cuando la gente no reacciona a estos llamados, a estas invitaciones, entonces viene la sentencia. Hermanos, creo que con esto ya dimos el repaso de escuela sabática. ¿Qué fue lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto? ¿Qué fue lo que hizo Dios con su propio pueblo? Hermanos, si cerca de su casa tal vez van ustedes a conocer familias que están viviendo una situación muy mala, pero ya pasaron estas etapas. Van ustedes a conocer tal vez a alguna persona que está viviendo muy mal.
Es más, está con una enfermedad incurable. Pero a esa persona ya le llegaron estas etapas que finalmente fueron oportunidades. Y en algún momento a ti y a mí también nos va a llegar tristemente algo que se llama sentencia. Pero cuando la sentencia llega, esto quiere decir que ya Dios. Aquellos que finalmente sean desechados por Cristo, ¿quién va a ser el culpable? Hermanos, si Dios permite que tú veas estas etapas, para que cuando tú veas a una familia, a una persona que le está yendo de una situación que ya no tiene remedio, no te enojes con Dios. No le reclames a Dios porque tú estás consciente de todas las cosas que Dios hace, todas las cosas que Dios hizo. Vamos a leer Éxodo capítulo 11. Jehová dijo a Moisés. Ya todo lo tenemos, ¿verdad? Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Subrayemos un poquito ahí el versículo 7, hermanos, porque ahorita vamos a comentarlo. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Se dice así? ¿En qué etapa se presenta el capítulo 11? ¿Seguros? Sentencia. ¿Sí o no? Sí. Es sentencia. Miren, hermanos, nuestro Dios es tan bueno, tan lleno de amor, que más de una vez cuando se ha presentado ya la etapa de la sentencia, pero la gente se arrepiente, la gente se humilla, todavía Dios dice: dejo de hacerlo. Dejo de hacerlo. Ahora, hermanos, Dios no está obligado a hacer eso.
Si ya está en la etapa de la sentencia, si ya está en la etapa de la sentencia, y Dios prosigue como lo que Él dijo, hermanos, es correcto, es justo. Pero si en su grande amor Dios dice, a ver, te arrepentiste, te humillaste, siempre no lo voy a hacer. Hermanos, también es correcto. Nínive, por ejemplo. Quiero aclarar esto para que si en algún momento tú ves que ya estás en la etapa de la sentencia y Dios sigue adelante, hermano, tú no tienes por qué decirle, a ver, ¿por qué a fulano le diste algo? No, Dios sabe lo que hace y Dios no es injusto. Si de Dios sale decir, mira, está en la etapa de la sentencia, pero ¿sabes qué? Te humillaste, te arrepentiste, no va a proceder, hermanos, qué bueno. Pero si no, qué bueno, porque bueno, ya Dios dio todas las otras etapas. ¿Estamos entendiendo? A ver, hermanos, ¿Abraham quiere hablar? Estaba pensando ahorita. Estaba pensando que aún en el castigo puede haber arrepentimiento, como en el caso del ladrón en la cruz. Ya estaba en el castigo, ya estaba crucificado. En ese momento Cristo ahí dio su arrepentimiento, que era sincero. Dios le concedió una oportunidad en el castigo. Ahí vemos, hermanos, la misericordia tan grande y el amor de Dios. Ahora, vuelvo a decir, no queramos que esto vaya a ser siempre. ¿Sí? Así es. Así es. Y Dios me va a sanar. Así es. Usted dio la palabra correcta. Gente que piensa que esto es por ley. ¿Sí? Que esto es lo que merece. Hermano, no es así. ¿Sí? Es el amor de Dios, pero si Dios, Él dice que la sentencia siga, ahora, si en ese momento, hermano, tú te arrepientes, pero Dios con todo eso sigue adelante, es justo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí vas a decir algo. Sí, pues en la parábola de los jornaleros, ahí lo enseña bien Jesús. Cuando acuerda un salario para uno que trabajó todo el día y acuerda un salario para otro que trabajó poquito. Ahí Jesús dice lo que está diciendo. No hago yo con lo mío lo que yo quiero. Así es. Entonces, no tenemos a Dios por qué reclamarle si con unos lo hizo de un modo y con otros de otro. Bueno, eso ya es cosa de Él, ¿no? Y Él sabe las razones que nosotros desconocemos. Gracias. No tienen problema. Ah, perdón. Discúlpame. Sí, dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, cuando iba a traer la Nabucodonosor y la destrucción de Jerusalén, dice que Dios hasta el último momento envió profetas, dice, hasta que no hubo remedio, es decir, que Dios agotó aún todas las oportunidades para con ellos, hasta que no hubo remedio y ahora sí trajo el juicio. Así es. Hermanos, solamente por mencionar un ejemplo más, ¿se acuerdan de Acab? Dios lo sentenció, pero luego se humilló, se arrepintió. ¿Y qué dice Dios? Mira, como te arrepentiste, no va a venir las cosas. ¿Sí? Hubo otros reyes que también pasó lo mismo. Adelante, Abraham. Había recibido, había pasado todo el proceso, el cual fue Sansón. Sí. Ya está ahí entre las columnas, ya Sí. está, ya no tiene ojos, ya como estaba, pero en ese momento él pidió una oportunidad, en el castigo, otra vez, en el castigo, Así es. y Dios se la dio. Así es. Hermanos, ojalá que no vaya a haber esto en la mente, ya como dijo la hermana. Decir, bueno, en el último de los casos yo pido y yo sé que Dios no. Porque eso ya sale, o sea, hay ventaja. ¿Sí? Adelante, Yasmin. Para nuestra enseñanza. Se han escrito. Así es. Creo que pues, con ayuda de Dios, inteligencia de nosotros o sabiduría, no repetir, no esperarnos a pasar por eso que pasaron esos personas. La palabra de Dios escribió para que nosotros con su ayuda tengamos sabiduría para no repetir. Dios nos ayude. Hay una etapa, hermanos, que no la mencioné,
pero que también se da la etapa del llamado. Esa etapa del llamado viene antes del ruego. Hay personas que los llaman e inmediatamente van. ¿Cuántas etapas tuvieron que pasar? ¿No? Se sintieron, ay, Dios me está llamando, pues yo voy. Señor, muchas gracias porque llamaste, aquí estoy. ¿Sí? ¿Y cuántos se evitan? ¿Sí? Ahí está otra etapa que no la había mencionado, pero viene antes del ruego. Sí. Hermanos, en el versículo 7, ¿tuvieron algún problema con ese texto? Éxodo 11:7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Tuvieron problema ahí? Dios no hace excepción de personas, pero ¿por qué dice ahí que iba a hacer diferencia? La obediencia y la desobediencia. De acuerdo a la reacción de las personas. Mientras que unos no obedecieron, otros obedecieron. Y entonces, bueno, eso es lo que Dios hace siempre. No es que Dios haga excepción de personas, no es que a uno les dé más oportunidades que a otros. Simplemente, de acuerdo a la reacción de la gente. Dios, de una forma clara, mira, si no dejas ir a mi pueblo, va a pasar esto. ¿No creyeron? ¿Iba a decir algo, hermano? A todos nos da las mismas Sí, oportunidades. así es. Si nosotros no decidimos por lo mejor, estamos perdidos. Después viene la diferencia, ahora sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo, apartará a los unos de los otros. Pero es por la reacción de cada uno de la gente. Unos se prepararon, otros no se prepararon. Unos mostraron el interés, tuvieron interés, otros no. Bueno, ahí está la diferencia. Adelante. Sí, bueno, de acuerdo a ese versículo y la pregunta que acabas de hacer, bueno, viene a mi mente que son dos grupos por lo menos, Sí. Egipto e Israel, pero también son dos condiciones. Sí, Un grupo está siendo juzgado y el otro está siendo, por así decirlo, salvado. Y yo creo que sería correcto preguntarnos en qué grupo me encuentro. Siempre por comodidad o porque es lo más bonito, nos incluimos en el grupo de los de Israel. Dios me está salvando, Dios me está salvando, Dios me está salvando, Dios me está salvando. Pero si ustedes se dan cuenta, Israel no siempre estuvo en esa circunstancia. Después del tiempo, después que hubo advertencia, después que hubo ruego, que hubo llamado, que hubo ruego, que hubo advertencia y todo lo demás, Israel llegó a estar ahora en la posición de Egipto también, en que estaba siendo juzgado. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto, que como seres humanos o como pueblo de Dios, siempre nos ponemos en el lado, Dios nos está salvando, Dios nos está salvando. Cuidado, porque puede llegar el momento, va a llegar el momento en que nos encontremos en la circunstancia en que podemos estar siendo juzgados. así es. Adelante, Liliana. Un poquito referente a lo que decía anteriormente de que Dios no hace diferencia a personas. También aquí recuerdo una creencia que hay personas que tienen, que en el final Dios nos va a elegir, o más bien piensan que el que tiene la decisión de quién se salva y quién no se salva es Dios, y que al final nos va a separar así como los futbolitos, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, pues sabemos perfectamente que esa es una creencia errónea, porque los que decidimos si salvarnos somos nosotros. Como lo comentaban, la oportunidad nos las da a todos y quien decidimos somos nosotros. En esta historia del Éxodo, pues nos da un ejemplo, ¿no? Dice que muchos egipcios eligieron creer y a pesar de que no eran del pueblo elegido, pues también se salvaron por la elección o la decisión que tomaron. Amén. Miren, hermanos, miren, hay muchos comentarios relacionados con esto, pero vamos a tener que avanzar un poco más. Aún en ese mismo momento, hermanos, miren, aún en ese mismo momento, Dios le da instrucciones al pueblo de Israel para que fuera salvado. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahora, esas instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel para que fuera salvado, si hubiera habido un egipcio, y dice la hermana Juay que los hubo,
que cuando se dieron cuenta del problema que venía, fueron a algunas casas y les dijeron, oigan, yo sé que viene esta situación difícil. Así es. Sí. ¿Y qué hicieron? A ver, nos dejan pasar. ¿Qué dijeron los israelitas? Claro que sí, colmó, vénganse aquí. ¿Eh? Y entonces se pasaron. ¿Y qué pasó con ellos? Se salvaron. Ahora, ahí mismo en el pueblo de Israel, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Ellos eran del pueblo de Israel y estaba señalado bien un grupo de egipcios y el otro de Israel. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien de los de Israel hubiera dicho así? ¿Tú crees que esto no? Mira, yo ya soy del pueblo, a mí ya no me va a pasar nada. Sí, ¿sabes qué? Yo ahorita vengo, yo voy allá, tengo una pijamada y que vamos allá. Sí, no, yo no me quedo aquí en la casa. No, yo tengo que ir allá, tengo que ir con los amigos. Mira, donde quiera que ando, Dios me cuida porque yo soy del pueblo. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera? Aún en ese momento, ¿sí? Aún en ese momento, porque cuando tú obras de determinada manera, tú estás diciendo, soy de Israel o soy de Egipto. ¿Sí me hago entender? Por tu obra, no por tus frutos, no por tu nombre, sino por tu nombre. Y de hecho, bueno, esto debe de quedarse bien claro en nuestra mente. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, pues lo mismo que estás diciendo, Sí. la salvación, podemos ver ahí, la salvación no es por el grupo al cual dices pertenecer, la salvación es por la obediencia a los requerimientos de Dios, la obediencia o la desobediencia. Así es. Bien, hermanos, vamos a pasar al capítulo 12. ¿Sí? Pues nada más era complementar pues lo que se estaba comentando en el capítulo de Patriarcas y Profetas en la página 284 dice, Sí. muchos de los egipcios habían sido inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero y suplicaban entonces que se les permitiese ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Bien, hermanos, vamos a leer el capítulo 12 detenidamente. Hay cosas grandes ahí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. De pasadita vamos al 13, versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de... Entonces, en el calendario hebreo, el primer mes del año es Abib. Dicen los que saben que es la última quincena de marzo y la primera de lo que hoy conocemos abril, eso es lo que dice, ¿no? Pero quise mostrarles esto por varias razones. Una, para que sepamos, bueno, cuál es el primer mes del año de acuerdo al calendario hebreo, ¿sí? Es el mes de Abib. ¿Qué estación del año es ahí? ¿Qué estación del año es ahí? Sí, primavera. ¿Bonita o fea? Bonita. Acá nosotros, pero allá en el desierto, bueno, no mucho. No mucho que... Vamos a regresar ahora a Éxodo capítulo 12. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué día se tenía que elegir el cordero? El 10. ¿Cuándo era el sacrificio? Ajá. ¿Y por qué? Hermanos, Dios trabaja así. Dios no es como nosotros que deja las cosas hasta lo último. Esa costumbre, hermanos, que tenemos, si es que alguien la tiene, hermanos, quitémosla. Tonto lo dejamos para el final. Si tenemos que arreglar unos papeles, si tenemos un mes, todavía falta. Todavía falta. Sí. En diciembre voy a terminar el año bíblico, voy atrasado, pero todavía falta. Y cuando menos acordamos, te llega el día. Tengo que pagar la luz y lo dejamos para el último día, pero resulta que ese último día hay una manifestación que no me deja llegar y ya no la pagué. No fue la culpa de la manifestación, fue mi negligencia, hermano. Dice el libro de Proverbios, no dejes para mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Será que alguien tiene esta costumbre, hermano? ¿Será que esa costumbre ya ha dado resultados negativos en algunos? Pero lo peor de todo, no nos hemos quitado esa fea costumbre, hermanos, de dejar las cosas hasta lo último. Bueno, quise hacer un paréntesis, hermanos, de cosas sencillas de la vida. ¿Cómo tenía que ser el animal? Sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En el marco, así mismo. Ahí tenía que ver sangre. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hermanos, pongamos mucha atención en esto, por favor. Más de una persona, más de una iglesia hemos creído que la Pascua de Jehová es un rito, es una fiesta. Pero si vamos a la Biblia, vamos a darnos cuenta que la Pascua de Jehová es el animalito. Porque es el animalito el que está simbolizando a Cristo Jesús. Así es que la Pascua no es el rito nada más, hermanos. Si tú dices que la Pascua es el rito, hay algo de eso, de una manera superficial, pero tenemos que ir más a fondo. La Pascua es el animalito, es el cordero. ¿Sí? Les doy un texto, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Leo desde el 26, y no sé si su versión diga de forma diferente, porque bueno, por ahí escuché algo hace ratito, pero dice así. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Versículo 27, ¿ya lo vieron ahí? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y ahora quieren otro texto más clarito. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, hermanos. ¿Sí?
No nos quedemos con que la Pascua es un rito, es una fiesta. No, esto es más profundo. La Pascua es Cristo Jesús, hermano. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo dice alguien que lo tenga por ahí? Adelante, Pati. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermano, no sé si buscamos otro texto más clarito. La Pascua entonces es Cristo Jesús. Cuando pensamos en esta conmemoración de la Pascua, cuando pensamos en esto, normalmente nos acordamos, por alguna razón, hermano, nos acordamos de que ese día murieron muchos primogénitos. Pero lo mejor es que recordáramos que ese día mucha gente se salvó. ¿Qué fue más? ¿Los que se salvaron o los que se murieron? ¿Y por qué es que muchas personas cuando ven la Pascua recuerdan a los que murieron? Hermanos, hay cosas que yo he estudiado como tú también las has estudiado, por eso tal vez hay algunos textos que yo no he visto, tú sí, y por eso ahorita vamos a hacer preguntas relacionadas. Cuando pensamos en los primogénitos de Egipto que murieron, a veces se viene a la mente niños, y no necesariamente fueron niños. Así es, así es. Sí, primogénitos adultos. Ahora, esos primogénitos adultos, hermanos, recibieron llamados de Dios, ruegos, advertencias, disciplina, castigo, reprensión. ¿Y qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si ellos dicen, a ver, yo soy primogénito? A ver, Moisés. Yo me voy a la casa. A ver, Moisés, dime dónde llamó, porque yo no me quiero perder. ¿Qué hubiera pasado con ese primogénito? Así es que, hermanos, no culpemos a Dios. No nos enojemos con Dios por estas cosas que a veces no hemos estudiado. No hemos estudiado, y esa es la razón. Ay, ¿cómo es que Dios mató a tantos primogénitos? ¿Cómo es que Dios mató a tantos niños? Hermanos, seamos cuidadosos con esas cosas porque no estamos actuando de acuerdo a lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ahí vas a decir algo. Sí, pues de hecho, en esta semana alguien me decía eso, ¿no? ¿Cómo es que un Dios de amor, me afirmaba esta persona, es un Dios severo? No, Dios es un Dios severo. Y lo dejé que hablara, ¿no? Y bueno, con la ayuda de Dios se mostraron este tipo de respuestas. Hay un pastor que mucha gente lo sigue, que dio la escuela sabática, el repaso de lección por ahí en las redes sociales, y él hacía esta pregunta, él decía, yo no puedo entender esto, yo no puedo entender cómo un Dios de amor, yo sé que yo he creído en un Dios de amor, un pastor muy reconocido, sí. Mucha gente lo sigue, lamentablemente como mucha gente lo sigue, pues se va a quedar con la misma idea, y yo no puedo entender esto, yo cuando vaya al cielo, decía él, allá Cristo me va a explicar esto, hermanos. Bueno, pues tal vez sí, pero no hay necesidad de esperar hasta llegar allá. Bueno, unas respuestas ya las comentaste tú. La lección dice, desde la semana pasada con las plagas, Dios estaba luchando contra los dioses de Egipto. Y la lección de esta semana también dice que a los primogénitos se les consideraba como los próximos dioses, ¿no? Entonces, por eso Dios dice en la palabra de Dios, dice, yo voy a luchar y voy a derramar mis juicios contra los dioses, o sea, contra los primogénitos, ¿no? Esa es una respuesta. Pero como aprendimos en las lecciones pasadas, hermanos, ¿por qué Dios hace esto? Por amor. Así es. Por amor. Ya la escuela sabática pasada ya supimos cómo Dios actúa. Bueno, una parte tú ya la comentaste. Voy a la otra parte. Vamos a suponer que sí había primogénitos, porque no creo que no hubiera primogénitos niños. Sí había primogénitos niños. Pero no todos. ¿Pero por qué hizo Dios esto? Por amor. ¿Cómo dices que es por amor? Por amor. Porque los salvó a estos niños de la idolatría. Los salvó a estos niños que llegaran a ser como aquellos primogénitos rebeldes, duros de corazón, y en su inocencia tal vez murieron, y estos niños los rescató Dios de llegar a ser como llegaron a ser aquellos otros hombres. Así es.
había por lo menos 2 o 3 deidades que se decía que estas deidades o estos dioses eran protectores de los niños. Por eso Dios tuvo que demostrar que esas deidades no pudieron hacer nada, no tenían el poder para proteger a los niños. Y hoy en día, hermanos, eso no ha cambiado mucho. Hay quien está enfermo su niño y se lo entrega a una deidad, ¿sí? Y más de una vez se lo entrega a esa deidad y se muere el niño, ¿sí? Porque bueno, Dios es el que tiene poder, Dios es el único Dios, no hay más, no hay más. Y Dios en las primeras 9 plagas muestra que las deidades son nada, los dioses de Egipto son nada. Y en esta última plaga también muestra lo mismo, no es nada las deidades que tenían a su cargo para protección de los niños. Porque ya se dijo, bueno, los primogénitos, no todos eran adultos, pero no todos eran niños. No todos eran niños. Y estamos viendo ahí, hermanos, algunos símbolos de la sangre. Estamos viendo ahí la importancia del hisopo. ¿Qué significaba el hisopo? Purificación. Purificación. Ahora miren, cuando vemos estas cosas relacionadas con esta víctima, con este rito, está en el versículo 26 que ya leímos. ¿Cómo se tenía que contestar a los niños cuando hicieran la pregunta, el por qué? ¿Sí? Ahora, hago una pregunta, hermanos. Hago una pregunta. Si hoy en día a ti te preguntaran tus hijos sobre la Pascua, ¿podrías contestar exactamente igual o diferente? ¿Se puede contestar igual o diferente? A ver, vamos a los textos. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La pregunta es, así es, ¿sí? Entonces la pregunta es, hoy en día, si tus hijos se preguntaran qué en cuanto a la Pascua, la pregunta es, ¿tú podrías contestar lo mismo o no? Sí, hermano, porque número 1, Dios te salvó. Y número 2, tú y yo también estuvimos ¿dónde? En Egipto. ¿Qué hacías en Egipto? Éramos esclavos de pecado, hermano. Éramos esclavos igual que el pueblo. ¿Me hago entender? Sí, ok. ¿Qué con el hisopo? Purificación. Y aquí, hermanos, es donde, como adventistas, gracias a Dios, hemos entendido un poquito más que otras denominaciones. Porque para muchos simplemente está la justificación. ¿Sí? Pero la justificación en la vida cristiana, si tú quieres ir al cielo, no es suficiente. Se necesita lo que se llama santificación. Procuremos todos la paz y la santidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Luego, ¿qué más sigue diciendo? ¿Seguro? ¿Y qué más sigue diciendo? Ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Y aunque no sabemos lo que hemos de ser después, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y ahora escuchen, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Ahí entra la santificación. ¿Cómo te puedes purificar? ¿Cómo me puedo purificar? Número 1, la sangre de Cristo. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, ¿qué dice? Mas si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Sí, la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y qué más, y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Así es que, ¿cómo podemos limpiarnos? Bueno, con la sangre de Cristo es la que nos limpia. Y número 2, primera de Pedro 1:22, dice ahí que es por obedecer a la verdad como somos limpiados o purificados. ¿Sí lo tienen por ahí? Sí. A ver, hermanos, si alguien no ha visto ese texto, si gustan buscarlo, primera de Pedro 1:22. Y ahorita hablas tú, Yasmín. Primera de Pedro 1:22. Estamos hablando de la importancia del hisopo. Estamos hablando de la importancia de la purificación, pues. No es suficiente que, ok, ya Cristo ya te limpió, ya me limpió de una manera completa, sí. Pero la pregunta es, ¿te puedes volver a ensuciar cierto o falso? Sí. Por eso es necesario que Dios te quite la maldad, que Dios me quite la maldad que hay en mi mente, ¿sí? Para ya no volver otra vez al mismo camino de transgresión. Primera de Pedro 1:22. Alguien que lo tenga por ahí. Por ahí alguien lo tiene. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, va una pregunta. Bueno, antes de eso, Yasmín. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok. Va una pregunta. El pueblo de Israel, cuando obedece las instrucciones de Dios, miren, tienen que poner sangre, porque voy a pasar. Nadie debe de salir de casa, porque si alguien sale, va a tener que morir, igual que los egipcios. ¿Sí? Hermanos, escuchen la pregunta. ¿Obedecieron a esto o no obedecieron? Sí. Sí obedecieron. Sí obedecieron, hermanos. Miren, 15 días atrás vimos cómo el pueblo de Israel había perdido la confianza en Dios. Aquí, ¿qué está pasando? La había recuperado la confianza en Dios, por eso obedeció, ¿sí? Después de haber visto los milagros de Dios, las plagas, las situaciones en las cuales se fueron involucrados, a lo mejor las pruebas, pero ahora habían aprendido nuevamente a confiar en Dios. Por eso obedecieron todo al pie de la letra. Y ahí están las dos cosas de purificación. Primero la sangre del dintel y en segundo lugar la obediencia. ¿Me hago entender? Sí. Así es que bueno, hermanos, hay muchas cosas en la vida que nos van a pasar para que la confianza en Dios no se pierda. Y si ya la tienes, bueno, si ya la tienes, no se pierda. Y si no la tienes, la llegues a tener la confianza en Dios. Si hoy en día tú tienes la confianza en el dinero, quítala. Si tienes la confianza en tu papá, en tu mamá, quítala, hermano. Si tienes la confianza en tu esposo, quítala de ahí. Debes de poner la confianza, debo de poner la confianza únicamente en Dios. Tenemos que ser honestos, hermanos. ¿Cuánto puede tu esposo ayudarte? ¿Cuánto puede el dinero ayudarte? Hermanos, pero si preguntamos cuánto puede ayudarte Dios, ¿cuántas cosas puede hacer Dios por ti? ¿Notan la diferencia? Sí. Hermanos, es una tontería poner nuestra confianza en alguien que no es Dios. Por donde quiera que le miremos. Si vas a decir algo, por allá Cristina quiere hablar. De todas las indicaciones que le dio Dios al pueblo de Israel para prepararse, ¿verdad?, para la Pascua. Vemos que se le dio detalladamente cómo tenían que hacer las cosas, cómo se tenía que preparar, cómo se tenía que escoger el animalito, qué día se tenía que hacer, cómo debían de estar ellos, hermanos. ¿Qué hubiera sido si en un punto de todos los que se les dio no lo hubieran hecho como Dios lo ordenó? ¿Se hubieran salvado? No. Ahora, hermanos, traemos una lección grande para nosotros. También Dios nos ha dicho cómo debemos comer, cómo debemos vestir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Hermanos, ¿será que nosotros no hemos tenido esa confianza en Dios? Porque el pueblo lo hizo al pie de la letra, confiando en que Dios, en que la sangre de Cristo los iba a salvar. Ahora a nosotros se nos ha dicho por detalle cómo deberíamos de estar viviendo en el tiempo en el que nos encontramos ya, hermanos. ¿Cuántas faltas hay en nosotros? ¿Será que podemos ser salvos?
aún fallando en puntos, tal vez que damos nosotros por inocentes o por menos importantes. Gracias. ¿No hay nadie más que quiera hablar? Bien. Capítulo 12 de Éxodo. Todo el capítulo está muy interesante, hermanos. Leo desde el 40 en adelante. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esta noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Ojo con esto, hermanos. Ningún extraño comerá de ella, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morase contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Extraemos ahí lecciones? Sí. Tenía que haber un cambio. Sí. Tenía que haber un cambio para poder participar, hermanos, de la Pascua. Y ahora hago la traducción. Tenía que haber un cambio para poder participar de Cristo, trayéndolo a nuestro presente. Hermanos, si vienen dos visitas aquí y quieren predicar, ¿qué va a pasar? No se enojen porque ustedes digan: ay, el hermano Pedro, ay, Daniel, ¿cómo es que no les dan oportunidad? ¿Qué es lo que dice aquí? Son extranjeros. Son extranjeros. Ahora, si tú no eres una persona convertida, hermano, discúlpame que te lo diga, pero si tú no eres una persona convertida a Dios, ¿qué se tendría que hacer? Un cambio. Ahora, no se les está negando la oportunidad, pero hay un requisito ahí para todos los varones especialmente. ¿Cuál es? La circuncisión. A ver, ok, ¿tú quieres pertenecer al pueblo de Dios? Bueno, mira, eso es lo que debes hacer. Trayéndolo a nuestro presente, hoy ya no se practica la circuncisión, pero a cambio, ¿qué cosa es? El bautizo después de haberse convertido la persona. Y hermanos, sí me hago entender. Por eso, no es bueno, por ejemplo, si yo tengo hijos, yo tengo papá, mamá, y me da gusto que estén aquí y les doy una participación aquí, hermanos. Esto no es correcto. Delante de Dios no es correcto. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y entonces, bueno, no se les está negando la oportunidad, pero sí hay un requisito que cumplir. Una preparación, bueno, ya son convertidos. Hermanos, imagínense si pongo a mi papá, a mi hermano aquí, a que de la escuela sabática. Y entonces resulta que hace 3 días vieron a mi hermano por allá en el mundo. Hermanos, esto es una burla. Ahora, la persona desarrollaría la escuela sabática de acuerdo a lo que se ha desarrollado o de acuerdo a las ideas mundanas. ¿Iba a traer costumbres del mundo o no? Hermanos, lo acabamos de leer y yo no sé si tú entiendes también eso o no. Sí. Hermanos, estamos adelante. Ibas a decir sí, pues también ahí habla también del pan sin levadura. Sí. Y dice que la levadura representa el pecado. Entonces es lo que tú estás diciendo. No Así podemos nosotros traer levadura. Así es. Así no podemos presentar el pan con levadura, con pecado. Debemos con la ayuda de abstenernos
al igual que se abstuvieron los Sí. judíos del pecado, para poder participar de ese pan. Así es. Miren, hermanos, algunos de ustedes lo saben, otros no, pero siempre tratamos con la ayuda de Dios de consagrarnos a Dios. Pero cuando vamos a tener una participación, y especialmente cuando vamos a predicar, ¿qué creen que pasa? Mucho más, hermanos, mucho más, mucho más. Porque no vaya siendo que presentemos el pan con levadura. Ese es un peligro delante de Dios. Así es que bueno, hermanos, miren, las cosas que a veces se hacen aquí y que tal vez tú las ves mal, pero es porque te hace falta o me hace falta un poquito de estudio y hay razones para ello, aunque no las conozcas por el momento. ¿Me hago entender? ¿Sí? Alguien dice así, a ver, hermanos, vamos a poner el programa de jóvenes a las 4. Pero tú no sabes que hay razones por las cuales se está llevando a las 4:30. Tú no sabes que hay razones por las cuales está llevando a las 4:30. Y entonces, bueno, mejor es no adelantar cosas o no hacernos ideas de las cosas que no entendemos o no conocemos y creer, bueno, que si Daniela se está haciendo, razón tiene para ello. No es malo que tú vayas y le digas, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto. A ver, muéstramelo con la Biblia. No es malo que tú hagas eso. Y entonces, bueno, él te va a mostrar. Pero al mismo tiempo, bueno, si tú no entiendes algo, debes de darte una idea que, bueno, hay razones para ello. Y no molestarte, no enojarte cuando hay cosas que desconocemos. Y eso de que hay cosas que desconocemos, hermanos, creo que le pasa a Daniel, me pasa a mí y nos pasa a todos. De repente, Pati encuentra un párrafo en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, un párrafo que yo nunca he escuchado. Y a lo mejor hasta digo, ay, ahora Pati, ¿de dónde sacaré ese párrafo? No quiere decir que esté mal Pati. Yo soy el que no he visto ese. Es mi ignorancia la que no me ha permitido ver que es algo que está haciendo bien Paco. Hermanos, ¿me hago entender? Ok, vamos a seguir adelante, hermanos. El asunto de la sangre. Lo hemos visto ya en otras ocasiones. Me voy a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo. Ese día cuando salió el pueblo de Israel, ¿cuántos salieron? ¿Cuántos salieron, hermanos? 600,000. Va la pregunta. Escuchen la pregunta, hermanos. ¿Qué fue lo que le dio libertad a esos 600,000? Hablamos de toda la cantidad. Vamos a decir lo que dice la Biblia. ¿Qué fue lo que le dio libertad a esos 600,000? ¿Qué fue lo que le dio salvación a esos 600,000? No, olvídense de eso, hermanos. La obediencia no fue. Lo que le dio la libertad a esos 600,000, lo que le dio salvación a esos 600,000, hermanos, fue la muerte de un cordero. Lo que le dio libertad, lo que le dio salvación a esos 600,000 fue la muerte de un cordero. ¿Ya entendimos el mensaje? Dentro de poco tiempo ya no se hablará de 600,000 salvados. Se hablará de muchísimos más. ¿Qué será lo que le dará la libertad y la salvación a toda esa muchedumbre? La sangre del cordero. La muerte de un cordero. ¿Recuerdan a Juan? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, mira, voy a decir algo con mucho respeto. Posiblemente tú todavía estés poniendo tu confianza en la obediencia. Eso es fariseísmo. A salvación por obra. Hermanos, la obediencia es parte, sí, pero
nada puedes ganar tú y puedo ganar yo simplemente con la pura obediencia. ¿Sí se entiende la diferencia? Hermanos, dos cosas. O pones la vista en la ley, o pones la vista en Cristo. ¿Piensas que la ley te va a salvar? ¿Piensas que te vas a salvar porque guardas el sábado, porque guardas los 10 mandamientos? ¿O sabes que te vas a salvar porque alguien murió por ti? Cristo Jesús. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? ¿Sí? Unas son las obras del hombre. No sirven, hermanos, son trapos de inmundicia. ¿Sí? Pero otra es la obra de Dios. Mató unos animales y las pieles se los puso ahí y los pudo cubrir bien. ¿Me están entendiendo, verdad? A ver, alguien iba a hablar por aquí. Bueno, sí, tratando, yo a lo mejor quedó claro, pero tratando de aclarar un poco más por tal vez por los que estamos aquí, sí, o por los que están viendo este video, siempre hay como confusión respecto a esto, ¿no? Porque nos vamos a los dos extremos. O la obediencia sí, para ser salvo, equivocación. Y el otro extremo es, entonces solo con creer en Jesucristo. Y entonces, como la obediencia son trapos de inmundicia, pues entonces no importa si obedezco o no, al fin que Cristo ya me salvó, hermanos, tampoco. Entonces, con la ayuda de Dios, bueno, una manera para poder entender esto es, bueno, las obras, el único que salva es Cristo, ¿sí? El Cordero. Las obras no me salvan. Pero si yo no obro en mi vida, puedo perder la salvación que Cristo ganó. Así es. Entonces, bueno, la obediencia es parte de, pero no es el fin, pues. ¿Sí? El fin es Cristo. ¿Sí? El fin es Cristo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, bueno, ahí están las dos cosas, miren. Dentro de 1 o 2 lecciones habla del pacto del Sinaí. Y entonces ahí en el pacto del Sinaí es donde vamos a ver el papel de los mandamientos. Hasta ahí en el capítulo 12 dice que salió el pueblo de Israel, 600,000. Y si ustedes se dan cuenta, hasta ese momento Dios no les había pedido de requisito algún mandamiento. Por gracia. Por gracia. Vamos a ver un poquito después el pacto del Sinaí, donde vamos a ver este asunto de cuál es la labor de la ley. ¿Y cuál es la labor de la ley? Aparece como requisito fundamental para obedecer a los mandamientos de Dios, a lo que se llama amor. Esto aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 20, dice que Dios hace un pacto con aquellos que lo aman, ¿sí? Y guardan sus mandamientos. Ahí está el amor. Y en Juan capítulo 14, versículo 15 dice Cristo. Ahora, cuando solamente pensáramos en la pura obediencia, pues ahí si hay amor, qué bueno, y si no, también, porque es la obediencia, son las obras. Pero ya cuando vemos la importancia del amor, pues entonces tiene que ir acompañado por el amor. Lo vamos a ver esto más detallado, 1 o 2 lecciones más cuando habla del pacto en el Sinaí. ¿Estamos bien? Ok. Estamos ya casi terminando, hermanos. Y quiero, antes de terminar, decirles que no confundamos lo que es la Pascua con la Santa Cena. Hoy en día, si alguien te pregunta, ¿celebran la Pascua en la iglesia? La respuesta es no. ¿Sí? Porque Dios instituyó la Santa Cena en lugar de. ¿Sí? En lugar de. ¿Sí? En la Santa Cena hay sangre. Es símbolo nada más. Símbolo. ¿Sí? La Pascua era cada año la celebración. Pero la Santa Cena dice que cada vez que recuerdes, puede hacerse 2 veces, 3 veces en el año. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. ¿Instituye Cristo la Santa Cena? Sí. ¿Sí? Dice en el capítulo 11, 1 de Corintios, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga.
¿sí? Esa es una de las razones por las que nosotros no celebramos la Pascua, ¿sí? Pero sí celebramos la Santa Cena de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Adelante. Sí, pues nada más a lo mejor nos pregunta Poli, ¿por qué? Ya sabemos que no la celebras, pero Así ¿por es. qué? Bueno, porque el sacrificio, el verdadero cordero ya fue sacrificado. Así es. No tendría razón de estar celebrando porque ya se cumplió el verdadero sacrificio de Cristo. Así es. Y si es una persona que ya tenga un poquito de conocimiento, bueno, pues muéstrale 1 Corintios 5:7, ¿sí? Porque ya Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Así es. Bien, hermanos, ¿hay algún comentario más relacionado con esto? Bueno, nada más, yo sé que no es el tema, hermanos, pero para quien quiera, pues no sé si profundizar o traer una aplicación a nuestro tiempo, dice Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, y vimos en la Pascua o vimos en la liberación del pueblo de Egipto, una señal, en las casas vimos obediencia, vimos fe en Cristo, y viene un tiempo en el futuro donde también van a aparecer nuevamente esos elementos, obediencia, va a haber un sello y también va a haber un ángel exterminador donde va a pasar por cada casa, por cada iglesia, viendo los que tengan aquella señal, así como en el dintel, ¿verdad? De la casa vio esa señal y pasó por alto, no hubo muerte. También viene un tiempo donde va a venir el ángel exterminador a las iglesias, dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios y tiene que ver la señal, ahora ya no va a ser una señal visible, sino una señal invisible. Todo aquel que tenga esa señal va a ser librado, va a ser salvado, pero todo aquel que no tenga la señal, hermanos, va a ser muerto, al igual que todos los primogénitos. Hermanos, damos gracias a Dios que si tú estás en una condición de egipcio por tus obras, pues puedes acercarte a Dios, buscar a Dios y convertirte en un israelita del pueblo de Dios. Y damos gracias a Dios que hasta donde podemos ver el tiempo de gracia no se ha terminado y tú puedes acercarte a Cristo hoy, tú puedes hablar con Dios hoy. Seguramente te arrepentirás, seguramente confesarás tus faltas y pecados y la promesa es que Dios te perdonará. Y ya no te verá como extranjero, ya no te verá como un egipcio, sino ahora te verá como hijo de Él. ¿Sí? Que Dios los bendiga a todos. Amén.